Al menos 50 personas murieron y más de 150 resultaron heridas en una cadena de explosiones en la capital iraquí. Los atentados se producen en el 10º aniversario de la invasión estadounidense a este país y durante este lunes se registraron al menos 17 explosiones por coche bomba. Además se produjo un ataque con proyectiles de mortero y un asalto armado. Los objetivos de estas agresiones fueron el Ministerio de Vivienda, una universidad, varios restaurantes y paradas de autobuses. Esta ola de violencia se suma a la cadena de enfrentamientos entre sunitas y chiitas en el país, agudizados tras la invasión de Estados Unidos hace 10 años. Los analistas advierten que Irak aún está lejos de la normalidad, con cientos de miles de muertos y desaparecidos y un turbio porvenir. Francisco Guaita nos trae el resumen de esta oscura década. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Este momento reflejó la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003. En ese mismo lugar, una década después, los pocos restos que han quedado de la estatua de Hussein simbolizan la destrucción vivida en Irak. La invasión estadounidense y la posterior guerra civil han hecho añicos la vida de decenas de miles de iraquíes. Muchos, como Haji, intentan esconder en la rutina sus recuerdos más oscuros. Que como estoy ahora, yo vi crecer a mis hijos, los vi casarse y los mandé a la universidad y también vi cómo los mataban. Fuentes gubernamentales calculan que cerca de 120.000 ciudadanos del país han sido asesinados en los pasados 10 años. Otras investigaciones van más allá y dicen que han muerto en torno a 1 millón de personas. Un trágico bagaje de un conflicto del que, sin embargo, desde su inicio Estados Unidos sacaba pecho. En esta batalla en Irak, Estados Unidos y nuestros aliados hemos vencido. No fue tan sencillo. Al menos 4.500 soldados estadounidenses fallecieron en Irak. Visto desde el presente, parece que el guión establecido que marcó Bush no siguió los derroteros esperados. Hace exactamente 10 años la Casa Blanca orquestaba una operación militar supuestamente rápida. Lejos de ser así, se convirtió en una larga agonía. Un agujero negro del que salió el ejército estadounidense en el 2011 y una parte importante de su legado quedó escrito en lápidas como esta. Otra de las herencias que dejó la invasión del Pentágono fue el conflicto confesional. Una guerra civil en toda regla entre sunitas y chiitas. En medio de ese desgobierno, Al-Qaeda y otros grupos extremistas aprovecharon el caos para hacerse fuertes en el país. En junio del 2006 se registraba una violencia sin precedentes. En esa época eran asesinados 100 iraquíes por día, cifras que han disminuido pero que siguen manteniendo en jaque a una parte de la población. ¿Cuánto tiempo estará Irak de esta forma? Todos los días hay explosiones, todos los días hay muertos, todos los días hay terrorismo. La guerra no solo deja miles de muertos y heridos. Además, en la actualidad están en paradero desconocido más de 16.000 iraquíes. La mayoría desaparecidos hace ya varios años. La esperanza de sus familiares por encontrarles con el paso de los meses se va desvaneciendo. Ando agotada, mis 7 niños están en la escuela y necesitan un sustento, y yo ya no puedo hacer otra cosa que mendigar. La radiografía más amplia del país también revela la dimensión de esta crisis. Desde el 2003, el 84% de las universidades nacionales han sido saqueadas o destruidas. Pero quizá el dato más desolador es que 9 de cada 10 iraquíes con menos de 30 años se quiere ir a vivir al extranjero, lo que deja no solo un pasado lúgubre, sino un futuro más que incierto. Francisco Guaita, RT, Erbil, Irak. Y para Irak, el saldo de esta guerra ha sido las miles de vidas que se ha cobrado. Y para Washington son billones de dólares de los impuestos de ciudadanos, una cifra que aumenta a cada momento, como revisamos en esta gráfica que ha diseñado una ONG que está dedicada justamente a monitorear los gastos de los contribuyentes destinados para la guerra. Y ha creado justamente este contador que en estos momentos se sitúa en los 812.000 millones de dólares y fracción. Según se estima, aproximadamente en promedio unos 4.000 dólares de cada contribuyente anualmente son invertidos en materia militar. Esto supera, por ejemplo, en unas 10 veces los fondos destinados para la educación
y más de 25 veces los gastos de la ciencia. Y aparte de esta gráfica, existe otra en la que se expresa la operación de otras intervenciones militares, como la de Afganistán. El contador también refleja ese gasto y la suma total de las inversiones de Washington en estas guerras. Durante muchos años más de Estados Unidos va a pagar por el error más grave de su política exterior, la invasión en Irak. Esta es la opinión del profesor de la Universidad de California, Raúl Hinojosa. Como dijo el general Powell, una vez que lo rompes, tú eres el dueño. Y Estados Unidos quiere o no quiere, es responsable para la situación que va a estar pasando Irak por muchos años hacia el futuro. Y Estados Unidos y el mundo vamos a tener que vivir con las repercusiones de lo que es obviamente un gran error, uno de los errores más grandes en la política exterior de Estados Unidos, que causó no nada más cientos de miles de muertos, pero trillones de dólares que Estados Unidos va a seguir pagando por años más todos los efectos sobre sus propios militares, pero también sobre el efecto que va a tener en Irak y en la región en general. La OTAN está elaborando un plan de contingencia para una posible intervención militar en Siria. Lo aseguró el jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa. Mientras, un ataque en la ciudad siria de Alepo ha generado confusión debido a las mutuas acusaciones entre el régimen y los rebeldes por el supuesto uso de armas químicas. Armen Zagarian nos ofrece más detalles sobre las reacciones al atentado que dejó al menos 26 muertos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó el uso de las armas químicas en la ciudad siria de Alepo, y también en Moscú afirmaron que es una señal muy peligrosa que estas armas químicas pueden resultar estando en las manos de los insurgentes, de los grupos opositores al gobierno de Bashar al-Assad, pero grupos radicales y extremistas. También en la Cancillería rusa llamaron a todas las partes del conflicto sirio a cesar la violencia y llamaron también a cumplir los acuerdos de Ginebra. Es una situación bastante confusa. Lo que sabemos con certeza es el número de víctimas, son más de 20 personas, pero ¿quién fue la persona que empezó este ataque con armas químicas? La parte opositora al gobierno o las fuerzas leales a Bashar al-Assad. Todavía hay mucha confusión porque el gobierno sirio acusa a los grupos extremistas de la oposición de usar estas armas químicas. Al mismo tiempo, la oposición al revés acusa al gobierno. Las potencias extranjeras que están promoviendo esa intervención armada, ese terrorismo sobre el país, siguen buscando diaria y cotidianamente, siguen buscando elementos para agudizar el conflicto y para intentar acercarse a su objetivo final, que es la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Esta denuncia del uso de armas químicas por parte de los rebeldes parece ser un nuevo intento de mantener la escalada en el conflicto. Al mismo tiempo, el ministro de Información de Siria acusó a Qatar y a Turquía de pagar dinero a los grupos extremistas opositores al gobierno sirio con el objetivo de derrocar al régimen de Bashar al-Assad. Turquía ya descartó estas afirmaciones y dijo que eso no tiene nada que ver con la realidad. Cabe añadir que este ataque con armas químicas que tuvo lugar en Alepo todavía no tiene confirmación por parte de la ONU. Y el recién elegido primer ministro de la oposición siria excluye tajantemente la posibilidad de dialogar con el régimen de al-Assad.
Mientras, la figura de este empresario está en entredicho debido a que la mayor parte de su vida la pasó en Estados Unidos y es considerado por ciertos sectores como un candidato postulado por Occidente. Diego Marín nos cuenta más sobre este nombramiento y la biografía de Hasan Gito. 2 días de intensas reuniones, el escenario Estambul y la tarea elegir a un primer ministro sirio para gobernar las provincias que están en manos de los rebeldes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad y que se encuentran agrupados en la coalición nacional de las fuerzas de la revolución y oposición siria. En disputa había 49 votos y con 35 preferencias, Hasan Gito se hizo con el triunfo. Gito nació en Damasco y desde hace varios años vive en Estados Unidos, donde fue educado y trabajaba en varias empresas dedicadas a la tecnología. En ese país también fundó la Coalición Siria Libre y desde 2011 asumió la vicepresidencia de la agrupación. También está vinculado a algunas organizaciones académicas estadounidenses que promueven un sistema educativo islámico. Ahora deberá regresar a Siria, ya que residir en ese territorio es un requisito indispensable para asumir el cargo de primer ministro de la oposición. Otra de las tareas que Hasan Gito deberá llevar a cabo será la de tener un representante legítimo de los organismos internacionales, especialmente en la Liga Árabe, así como establecer una dirección centralizada para el Ejército Libre Sirio que reúne a diversos grupos armados que luchan contra el régimen de al-Assad. También deberá gestionar la ayuda que llegue desde el extranjero, especialmente los 60 millones de dólares que el secretario de Estado norteamericano John Kerry prometió a la oposición en un reciente encuentro en Roma. Una ayuda que evidencia el compromiso del gobierno de Obama con la oposición a Bashar al-Assad y que muchos creen que no hace más que entorpecer una salida negociada a la guerra civil que desgarra Siria. Sin ninguna duda lo que están tejiendo es una estrategia de confrontación directa y de ir minando poco a poco las fuerzas armadas del Estado sirio, ¿no? Y minando los territorios, minando la moral de la población. No parece que no hay ninguna señal que indique que piensen en una salida democrática a corto término. Ahora las distintas facciones de la oposición deberán ponerse de acuerdo para llenar el resto de los cargos de este gobierno rebelde. Mientras tanto, en Siria, de acuerdo a los datos de la ONU, ya son más de 70.000 los muertos y millones los desplazados por una guerra civil que acaba de cumplir 2 años. Mataban. Fuentes gubernamentales calculan que cerca de 120.000 ciudadanos del país han sido asesinados en los pasados 10 años. Otras investigaciones van más allá y dicen que han muerto en torno a 1 millón de personas. Un trágico bagaje de un conflicto del que, sin embargo, desde su inicio Estados Unidos sacaba pecho. En esta batalla en Irak, Estados Unidos y nuestros aliados hemos vencido. Al menos 50 personas murieron y más de 150 resultaron heridas en una cadena de explosiones en la capital iraquí. Los atentados se producen en el 10º aniversario de la invasión estadounidense a este país y durante este lunes se registraron... Una década después, los pocos restos que han quedado de la estatua de Hussein simbolizan la destrucción vivida en Irak. La invasión estadounidense y la posterior guerra civil han hecho añicos la vida de decenas de miles de iraquíes. Muchos, como Haji, intentan esconder en la rutina sus recuerdos más oscuros. Que como estoy ahora, yo vi crecer a mis hijos, los vi casarse y los mandé a la universidad y también vi cómo los... años. Los analistas advierten que Irak aún está lejos de la normalidad, con cientos de miles de muertos y desaparecidos y un turbio porvenir. Francisco Guaita nos trae el resumen de esta oscura década. Fue una imagen que dio la vuelta al mundo. Este momento reflejó la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003. En ese mismo lugar... Al menos 17 explosiones por coche bomba. Además se produjo un ataque con proyectiles de mortero y un asalto armado. Los objetivos de estas agresiones fueron el Ministerio de Vivienda, una universidad, varios restaurantes y paradas de autobuses. Esta ola de violencia se suma a la cadena de enfrentamientos entre sunitas y chiitas en el país, agudizados tras la invasión de Estados Unidos hace 10 años.